Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Jean-Claude Juncker y Emmanuel Macron ven alentador el pacto para reeditar la gran coalición en Alemania. La sustancia del acuerdo va en la línea con el debate político en la Unión Europea. De acuerdo a los analistas, el Brexit fue el acrónimo del año 2017. GroKo, Gross Coalition, Gran Coalición en alemán, tiene la idea y el perfil de ser el del arranque del 2018 para Alemania y para toda Europa. Los partidarios de una mayor integración europea celebraron el pasado viernes el acuerdo entre democristianos y socialdemócratas en Alemania, que saque del impasse político a la primera potencia económica de Europa. Es significativo, constructivo, positivo, alentador para Alemania y para la Unión Europea, dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Veo una señal del todo favorable al mayor avance en los temas europeos que propongo y defiendo, ha corroborado el presidente francés Emmanuel Macron. La incertidumbre europea se ha desvanecido en unos meses. La ultraderecha no alcanzó a gobernar en Holanda ni en Francia. El desafío independentista catalán sigue ahí, pero pierde fuerza en Bruselas. Y la falta de gobierno en Alemania se ha extendido menos de lo que parecía. El contenido del acuerdo va en línea con el debate político sobre el futuro de la Unión Europea, ha dicho Jean-Claude Juncker, tras la reunión entre el brazo ejecutivo de la Unión Europea y la presidencia rotatoria de la Unión en manos de Bulgaria. El presidente de la Comisión no entró en los pormenores del documento acordado por la Unión Democristiana, la Unión Social Cristiana Bávara y el Partido Socialdemócrata Alemán, y que debe permitir renovar la gran coalición de la canciller Angela Merkel al frente. Alemania es uno de los motores de la Unión Europea y el principio de acuerdo permitirá avanzar en las grandes agendas, ha dicho Jean-Claude Juncker, el primer ministro búlgaro al frente de la presidencia de la Unión Europea. Y esto es sumamente relevante. Para Emmanuel Macron, en el cargo desde mayo y principal impulsor de la refundación de Europa en sus términos en las capitales de la Unión Europea, el acuerdo de coalición representa una victoria personal. Su propuesta para una mayor integración formulada en un discurso a fines de año se encontraba en suspenso, a la espera de que Alemania tuviese un gobierno con el que cooperar. Francia sola carece de la fuerza para hacerlo. El presidente francés ha admitido, junto al nuevo canciller austríaco Sebastian Kurz, que el acuerdo de Angela Merkel y sus socios bávaros con el Partido Socialdemócrata Alemán de Martin Schulz representa una clara mejora respecto al acuerdo que Merkel había negociado con los liberales del Partido Democrático Libre, escéptico ante las propuestas europeístas de París, con el Partido Socialdemócrata Alemán en vez del Partido Democrático Libre. Emmanuel Macron sale ganando. En los múltiples desafíos que afrontamos, ha dicho Macron, necesitamos más Europa, y lo que he visto de acuerdo provisional es que constata la necesidad de aportar con ambición una respuesta europea más ambiciosa. El acuerdo es alentador de acuerdo a su criterio. El acuerdo en Alemania, además de ratificar en líneas generales las ambiciones francesas para Europa, refleja, adaptado a las particularidades alemanas, de acuerdo a algunos analistas, el talante de Macron, que hace poco más de un año irrumpió en el escenario francés y el europeo, presentándose como un político de nuevo cuño, ni de izquierdas ni de derechas. Como el centrista Macron, y si los partidarios acaban ratificando el acuerdo, el nuevo gobierno alemán congregará elementos de izquierdas y de derechas. La socialdemocracia y el conservadurismo, la apertura al resto de Europa se combinarán con medidas más restrictivas en inmigración. El próximo hito para la Unión Europea
serán las elecciones italianas del próximo 4 de marzo, de nuevo con el populismo del Movimiento 5 Estrellas o la ultranacionalista Liga Norte de Liza. La Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas sumarían alrededor del 35% de los votos, los cuales flirtean con la idea de regresar a una moneda propia y salirse del euro. Los sondeos indican que el Parlamento que saldrá electo de las próximas elecciones italianas se encontrará dividido en tres grupos, casi idénticos en términos de peso electoral. El polo de centroderecha, el de centroizquierda y el del populismo puro, al decir el politólogo Marco Tarci. Así las cosas, las elecciones que se celebrarán el próximo 4 de marzo del 2018 confirmarán la consolidación de la competición tripolar que inauguraron las elecciones del pasado 2013 y que supuso, entre otras cosas, la quiebra de la dinámica política bipolar que había dominado la política italiana durante más de 20 años y que analizáramos ampliamente en Ecomundo. Justamente desde que en el periodo 1992-1994 los partidos tradicionales que habían gobernado Italia desde la posguerra fueron condenados a la historia por el proceso judicial manos limpias. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los italianos está en contra de esta propuesta y aspectos como la abultada deuda pública italiana, alrededor del 130% del Producto Interno Bruto, harían prácticamente imposible una salida en estos momentos del euro sin provocar una explosión en Italia. Pero la Unión Europea afronta los principales desafíos del 2018. El Brexit, la inapasable reforma del euro y los presupuestos para el periodo 2020-2027 que se deciden a partir de esta primavera sin la camisa de fuerza que imponía la falta de gobierno en Alemania. Alemania ha abogado hasta ahora por negociar con dureza con Reino Unido. La posición sobre el Brexit no estaba en cuestión en las negociaciones entre Angela Merkel y Martin Schulz. Pero centroderecha y centroizquierda diferían enormemente en lo relativo a la reforma del euro, con una Angela Merkel partidaria de mantener el status quo y un Martin Schulz más ambicioso, más europeísta, más favorable a las propuestas de Francia y de Macron y de la presidencia de la Comisión Europea en Bruselas. Bruselas lleva meses diciendo que hay una ventana de oportunidad para apuntalar el euro y evitar que la próxima crisis se lo lleve por delante. Esa ventana se abre a partir de hoy de acuerdo a los analistas. En tal sentido aseguran que el acuerdo incluye las líneas maestras de lo que se ha ido proponiendo en las últimas semanas. Son buenas noticias para Europa, de acuerdo a los analistas. Merkel habla de un nuevo comienzo para Europa. Queda lo más difícil, traducir en hechos estas dulces palabras. El presidente francés Emmanuel Macron insiste en que la moneda única necesita un presupuesto anticrisis y algo más que un simple parche. El jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, lanzó el pasado diciembre su propio plan que se basa en transformar el mecanismo de ayuda, MEDE, en un Fondo Monetario Europeo que permita a su vez completar la unión bancaria, en avanzar hacia un presupuesto anticrisis para luchar contra shocks asimétricos y en la creación de un superministro del euro, que sería vicepresidente de la Comisión, presidente permanente del Eurogrupo y permitiría una mayor coordinación de políticas económicas entre los socios de la zona euro. Alemania se ha opuesto tradicionalmente a muchos de estos avances, incluso por escrito recientemente en un duro documento del Ministerio de Finanzas. Pero la canciller Angela Merkel mantiene un pacto con Emmanuel Macron y la agenda del Partido Socialdemócrata Alemán podrían llevar a Alemania a ir incluso más lejos de lo que parecía. La renovación de la Unión Europea solo se conseguirá si Alemania y Francia trabajan juntas y con toda su energía para ello, de acuerdo al documento provisional para el acuerdo de coalición entre Angela Merkel y Martin Schulz, que une a la democracia cristiana en sus dos vertientes y al Partido Socialdemócrata Alemán. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.